Bueno, entonces, como está anunciado en el mail, la charla de hoy es acerca de la categoría O para el álgebra de Lie GL infinito. ¿Sí? Entonces, voy a empezar explicando qué es la categoría O y después vamos a dedicarnos a hablar de GL infinito. Aprovecho para meter un chivo que ya empezamos con el seminario sobre categoría O, así que el que esté interesado puede escribirme y lo sumamos a la lista. ¿Qué tal estuvo el lunes? Quedé bastante contento. Empecé yo con definiciones generales y unos cuantos ejemplos y recibí un mensaje congratulatorio de Charlie diciendo que las 16 personas que se conectaron se quedaron conectadas las 2 horas y que le parecía Mirá. Muy ameno una estuvo. buena señal. Yo me fui antes igual. Yo me fui 10 minutos antes, por él. O Pero sea, estuvo era muy ameno, estuvo mentira. muy lindo. Claro, o sea que Charlie me mintió. Éramos Sí, te mintió. con Pancho. Sí. Y además cuando me fui te escribí diciéndote que me estaba yendo. Así que Ah, no sé lo cómo te vi, pasó. ni lo vi. Bueno, terrible entonces. Bueno, Sí, mal, Charlie. Pero estuvo muy lindo igual, estuvo bueno. bueno, me alegro. Ahora voy a resumir en 5 minutos lo que dije el otro día. Entonces, hablemos primero de la categoría O. ¿Sí? Y voy a hablar de la categoría O para GLN. ¿Sí? Voy a trabajar siempre sobre los complejos. Entonces arranquemos con este caso fácil. ¿Sí? Todos sabemos quién es esta álgebra de Lie. ¿Sí? Sus elementos son matrices de n por n. Y acá adentro voy a distinguir, como siempre, nuestras subálgebras amigas, la subálgebra de Cartan, que es la subálgebra de matrices diagonales, la subálgebra de matrices triangulares superiores, la voy a llamar n, y la subálgebra de matrices triangulares inferiores, es la opuesta, y voy a tomar siempre como álgebra de Borel esta álgebra de acá. ¿Sí? Las triangulares superiores pero no estrictas. Entonces, las definiciones de siempre, digamos. Bueno, entonces la categoría O es una categoría que está, que es algo así como la primera categoría por encima de, que contiene las representaciones H semisimples de dimensión finita, ¿sí? Digamos, las representaciones H semisimples de G de dimensión finita son como la categoría más chiquita que uno estudia para este álgebra. Después la categoría O es un poquito más grande y es un pedacito muy, 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 muy pequeño de la categoría de todos los módulos sobre este álgebra. Esta categoría de módulos es enorme y estamos muy lejos de poder entender qué es. Esta categoría la conocemos bastante bien. Sí, es lo mismo que es equivalente a la categoría de representaciones de dimensión finita de SLN o casi, entonces muy fácil de entender. Y esta de acá es el primer paso que viene después. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esta categoría? Decimos que un objeto de un módulo, un G módulo, cae acá, si cumple las siguientes 3 propiedades. Primero, voy a pedir que sea H semisimple, ¿sí? O sea que la acción de las matrices diagonales sea diagonal. Eso quiere decir que esto se escribe como la suma directa de sus espacios de peso. La segunda propiedad es que si a mí me dan una matriz triangular superior y un elementito del módulo, entonces voy a pedir que este
esta matriz actúe de manera localmente nilpotente. Eso quiere decir que para cada elementito hay alguna potencia de esta matriz triangular superior que lo mata. ¿Sí? Esto no dice que este elemento actúe de manera nilpotente sobre todo el módulo. Dice que sobre cada vector en particular eventualmente actúa por cero. ¿Sí? Y una tercera condición, que es una tercera condición que es simplemente pedir que no sea muy grande este módulo, es que sea finitamente general. ¿Sí? Entonces, estas dos condiciones de acá, de alguna manera me están diciendo que mi módulo es no muy grande. ¿Sí? Son condiciones que dicen que actuando por ejemplo, que sea finitamente generado es una forma de decir que sea pequeño, y además estas dos condiciones juntas implican que no tengo por qué fijar este elementito de acá. Perdón. Lo que quiero decir es que esas dos condiciones juntas implican que para cualquier vectorcito va a existir una constante tal que toda esta subálgebra de matrices nilpotentes va a actuar simultáneamente de forma nilpotente. ¿Sí? Eu posso fazer uma pergunta? Sí, Eduardo. Eu não sei direito do que estou falando, mas é o seguinte, eu uma vez vi que a categoria O é equivalente à categoria de módulos filtrados sobre uma álgebra quase hereditária. Tu sabes alguma coisa dessa coleção? Eu li isso em muito lugar, mas nunca entendi. Voy a hablar de eso en 2 minutos. ¿Vas a hablar? Está bien. Sí, es exactamente lo que viene a continuación. Está bueno, gracias. Bien, entonces, que estas dos cosas implican esto es esencialmente una buena aplicación del teorema PBW. ¿Sí? Entonces, esta categoría tiene una estructura muy rica, ¿sí? Y tiene casi la estructura que dijo Eduardo. Entonces, un resultado que no voy a demostrar porque tomaría mucho tiempo, pero lo cuento, que esta categoría se escribe como, ahora explico qué quiere decir esto, una suma directa de ciertas subcategorías parametrizadas por una clase de equivalencia de pesos. ¿Sí? Entonces, a veces un peso es el único miembro de su clase de equivalencia, a veces hay muchos, pero hay un cociente del dual del álgebra de Cartan que hace que esta categoría se parta en bloques. ¿Qué quiere decir que estos sean bloques? Quiere decir que si tomo dos pesos que no están relacionados y agarro objetos en bloques distintos, entonces entre objetos de bloques distintos no hay ningún morfismo. Y además, no va a haber ninguna extensión que vuelva a caer en la categoría O. Eso no quiere decir que no haya extensiones, quiere decir que no hay extensiones dentro de la categoría O. ¿Sí? Eventualmente puede ser que uno pueda hacer una extensión, pero no va a cumplir alguna de estas 3 reglas. En general, la que se rompe es esta. Si uno arma una extensión de objetos en bloques distintos, no le queda diagonalizable la acción de H. Bien. Entonces, y además, esta es una de las condiciones, y además ocurre que cada uno de estos bloquecitos es equivalente a una categoría de módulos sobre una cierta álgebra que depende de la clase de equivalencia. ¿Sí? Y este álgebra de acá es una álgebra cuasi hereditaria.
hereditaria. ¿Sí? Eso quiere decir que esencialmente tiene una filtración por álgebras. Bueno, no importa exactamente la definición de cuasi hereditaria, no es hereditaria, pero está cerca de serlo. Ahora voy a dar un par de ejemplos para que se vea qué tipo de álgebra aparece. Entonces, voy a hacer dos ejemplos, ¿sí? Los dos cuando n es igual a 2. ¿Sí? En ese caso hay esencialmente dos tipos de bloques. Los que contienen a un módulo de dimensión finita y los que no. ¿Sí? Entonces, en particular, si yo agarro un peso, ¿sí? En este caso, voy a identificar esto simplemente con los números complejos, ¿sí? Porque en este caso h está generado por nuestra matriz diagonal amiga. Si yo agarro un peso que no es entero, entonces este bloque de acá contiene un único objeto simple, que es el módulo de Verma, correspondiente a este peso, y además es semisimple. ¿Sí? Los únicos objetos que hay acá son extensiones, son sumas directas de copias del Verma. Entonces esto es esencialmente módulos sobre esta álgebra de caminos. ¿Sí? Y el único objeto simple es el módulo de Verma. Y después hay un... si mi peso es entero, ¿sí? Si es un número entero, entonces este bloque va a ser equivalente a la siguiente categoría. Voy a tener dos objetos simples. Uno, el objeto simple de dimensión finita. Otro, el Verma del peso opuesto. ¿Sí? Entonces, este es el simple de dimensión finita, ¿sí? Que tiene peso máximo d. Y este es el único módulo de Verma que tiene peso máximo menos d menos 2. Que uno tiene suerte y resulta ser simple. Hay una única extensión que tiene, nunca me acuerdo para qué lado se dibujan las flechas, pero hay una única extensión que tiene de este por este, ¿sí? Que es el Verma de peso máximo d. Entonces, esta va para un lado, nunca me acuerdo. Y hay otra extensión que va para el otro lado, así que no importa que no me acuerde. Llamémosla alfa y beta. Y este quiver tiene una única relación, que es que es o alfa por beta es igual a 0 o beta por alfa es igual a 0. Si no me equivoco es beta por alfa. ¿Sí? Bien. Entonces, acá hay una relación que va así. Hacer ese rulito es 0. Bien, y este es el quiver de esta categoría. ¿Sí? Eso lo que dice es que hay esencialmente los indescomponibles de este bloque, si no me equivoco, son 5 y son todos estos dos simples, el Verma, el dual del Verma y una extensión medio rara ahí, que es la cápsula inyectiva de alguien. Esa es la mejor descripción que hay. Bien. Entonces, este es probablemente el resultado que habías escuchado vos, Eduardo. Este es como el desempaquetado de eso. Bien. Entonces, durante mucho tiempo, toda esta historia de el trabajo de... ¿cómo se llama este buen hombre? El que tiene unos bimódulos a su nombre, Sergel. Y la gente con la que trabajaba, Baileyson, Sergel y amigos, el artículo de Cosult Duality Patterns,
iban un poco a la idea de que estaría bueno entender propiedades de este álgebra de acá. ¿Sí? Entonces, pero en algún momento, Personal Communication de Katharina Stroppel, se dieron cuenta que en realidad lo que querían hacer era entender la equivalencia morita, la clase de equivalencia morita de este álgebra, más que el quiver en particular que aparece. Porque si uno se pone a buscar el quiver, aparece una cosa extremadamente complicada. ¿Sí? Ya Perdón, Pablo, te hago una pregunta corta que me perdí antes, me quedé colgado con eso. Sí. Las clases de cada lambda, de cada peso, Sí. ¿hay un solo elemento, varios? No, eso no escuché. Y no me acuerdo cómo era. Acá, en este caso, la clase de lambda es solo lambda. ¿Sí? Sí, sí. Y acá, en este caso, hay dos. Están lambda y menos lambda menos 2. Okay. Esos son los pesos que aparecen en el quiver. Esos son los simples que aparecen en el quiver, exactamente. Este de acá y este de acá. Ok. ¿En qué estaba? Ah, sí. Entonces, lo que interesa más bien es, obviamente, la clase de equivalencia morita de este álgebra de acá. ¿Sí? Entonces, en general las álgebras de Quiver que aparecen ahí son muy complicadas. Stroppel tiene un paper que es muy gracioso de leer porque tiene que tener una página de tamaño extra grande para dibujar el Quiver asociado al bloque principal de SL4. Es enorme, y en esa página enorme le entra el Quiver y después necesita 2 páginas iguales para escribir todas las relaciones. Entonces es como interesante, pero es muy difícil sacar información de ahí. Entonces no es tan importante mirar este quiver como entender la estructura de esta categoría. ¿Sí? Es como, hay que hacer algo intermedio. Si no quiere entender la estructura de esta categoría o de esta, pasar simplemente a estudiar el quiver no funciona. No tiene que hacer algo más, pasa por otro lado la cuestión. Entonces, hace ya mucho tiempo, creo que en el 79 o en el 80, Klein, Partial y Scott introducen el concepto de categorías de peso máximo. Que tratan de identificar una clase razonable de categorías donde caen estas dos cosas. ¿Sí? Trata de extraer la información esencial que hay en cualquiera de esas dos categorías. ¿Sí? Entonces, la definición es larga, pero la voy a dar completa porque... Falar mais uma vez. Eu o que entendia é que a classe O lambda não era equivalente à classe de módulos, mas era equivalente à classe dos que chamam good módulos, que são os módulos que são filtrados por los deltas. É isso que eu havia entendido. Não toda a categoria de módulo, mas a classe dos módulos filtrados essa é uma subcategoria de todos os módulos e a classe O era equivalente a ela. Isso é o que eu entendia. Ahora va. Con lo de categorías de peso máximo va a quedar más claro todavía. Gracias. Bien. Entonces, voy a ir un poco rápido por la definición, pero quiero ir marcando cuáles son todos los ingredientes. Entonces, una categoría de peso máximo es, en primer lugar, una categoría abeliana. Localmente artiniana. Localmente artiniana quiere decir esencialmente que voy a tener una serie de Jordan-Felder creciente. ¿Sí? No es la definición exacta, pero esa es la principal consecuencia. Voy a tener una filtración, para cada objeto voy a tener una filtración creciente, cuyos cocientes son simples y los simples aparecen finitas veces cada uno. Simpático. No, perdón, no necesariamente finitas veces,
pero está bien definida la multiplicidad de los simples, eventualmente puede ser infinita. Entonces, para que sea de peso máximo tienen que pasar 3 cosas. La primera me dice algo acerca de los objetos simples. ¿Sí? Entonces, los objetos simples vienen con un orden parcial. ¿Sí? Entonces, van a formar un poset. Tal que los intervalos son finitos. ¿Sí? Si a mí me dan 2 objetos simples y me fijo cuáles son los que están en medio de ellos 2, esto tiene que ser finito. ¿Sí? Por ejemplo, para GLN, los simples están dados por sus pesos máximos, 2, y el orden está dado por el orden habitual, ¿sí? Que la diferencia sea una suma de raíces positivas. Bueno, es un resultado clásico de Verma que eso hace, ese es un orden finito. No, estoy complicando. Es fácil ver que eso es un orden finito. En un rato voy a decir cuál es el resultado de Verma. Bueno, entonces, segundo, tiene que existir una familia de objetos. ¿Sí? Que se llama el objeto estándar asociado, con las siguientes propiedades. Primero, hay una copia de S metida acá adentro. Segundo, si yo miro qué pasa con este cociente, puedo calcular esa filtración de Jordan-Helder de la que hablé y fijarme qué simples aparecen en la filtración. ¿Sí? Eso está por la hipótesis esta es suficiente para garantizar que entonces la multiplicidad no depende de la filtración elegida. Y entonces la hipótesis es que las multiplicidades acá van a ser todas finitas y además van a ser 0 si t es menor o igual que s. ¿Sí? O sea, acá adentro, perdón, más o igual. Adentro de estos objetos estándar, solo aparecen simples que vienen después de S. ¿Sí? Y por último, una condición de finitud de los morfismos. Morfismos entre 2 de estos objetos también tienen que ser espacios de dimensión finita. Esta es la condición 3. En el caso de GLN, este rol lo cumplen los duales a los módulos de Verma. ¿Sí? No los módulos de Verma, sino los duales. Esos son los estándar. Y hay una tercera condición que me dice algo acerca de los inyectivos en esta categoría. ¿Sí? Entonces, cada simple tiene que tener una cápsula inyectiva. ¿Sí? Cada inyectivo tiene que tener una filtración por semi-estándares. ¿Sí? Una filtración cuyas capas son de los del ítem anterior. Otra vez, multiplicidad finita. Y además, la multiplicidad tiene que ser 0
si los t's, y ahora doy vuelta la desigualdad. ¿Sí? Entonces, esto es para el cociente por S. Entonces, todas estas condiciones están como muy entrecruzadas entre sí, pero esencialmente lo que esto dice es que yo tengo que tener unos objetos que juegan un rol como intermedio entre los simples y sus cápsulas inyectivas, que tienen la siguiente estructura. ¿Sí? Cada vez que yo me agarro el objeto este asociado a un simple, ¿sí? Este objeto estándar, su zócalo es el simple correspondiente, y después las cosas que van apareciendo a medida que voy avanzando en mi filtración serán otros simples que tienen que ser necesariamente más chicos que ese, estrictamente más chicos. ¿Sí? Y en cambio los inyectivos funcionan al revés. Tienen de zócalo al S, ¿sí? Y si yo tomo este cociente de acá, ahora me van a aparecer acá arriba ATIs, ¿sí? Están otros objetos estándar, pero acá van en el orden opuesto. Entonces esto me dice que la estructura de los inyectivos es, empiezan con el simple que estoy envolviendo inyectivamente, y después los simples que aparecen en la serie de composición van bajando. De repente vuelven a subir, y después bajan. Vuelven a subir, bajan, y cada una de esas subidas, cada vez que subo en un paso, me meto en un nuevo bloquecito, ¿sí? En un nuevo objeto estándar, y ahí adentro del objeto estándar los simples siempre van bajando. Bueno, es una estructura complicada, pero es una estructura que permite hacer inducción, digamos, hay de dónde agarrarse, como una manera de hacer inducción múltiple, y los múltiples pasos de la inducción viven todos acá adentro. Y el teorema de Klein, Parshall y Scott es que si tengo una categoría de peso máximo, entonces, con finitos objetos simples, entonces esta es necesariamente equivalente a una categoría de módulos sobre un álgebra cuasi hereditaria. Entonces, respondiendo finalmente a la pregunta de Eduardo, es verdad que el bloque de la categoría O es equivalente a la categoría de módulos que tiene una filtración por módulos estándar, y el hecho de que el álgebra sea cuasi hereditaria es equivalente a que esa sea toda la categoría de módulos. Só mais uma pergunta. A álgebra A, por acaso, é a álgebra de endomorfismo da soma de todos esses injetivos? Sí, exactamente. Por ahí necesitas poner algún inyectivo más de una vez. La verdad no me acuerdo el detalle. Pero esencialmente es algo así. Bien, entonces, esta es una manera muy útil de ordenar toda esta categoría. ¿Sí? Iba a ser el ejemplo de la estructura de el bloque S del que hablé, pero estoy un poco tarde. Lo que les puedo decir, ahí está, este es un lindo ejemplo. El objeto S, ¿se acuerdan que dije que había como 5 objetos interesantes en el bloque S que dibujé? Había 2 simples, un Verma, un dual de Verma y un tercer objeto que no podía decir quién era. ¿Sí? Entonces, ese objeto que no podía decir quién era es la cápsula inyectiva del dual de Verma de este peso máximo.
Eso no dice demasiado. Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Esto arranca con este verma. Y arriba tiene puesta una copia del otro verma. Y si uno trata de descomponer esto en términos de simples, este de acá es simple, ¿sí? Así que es simplemente el simple de este peso máximo. Y este de acá no, tiene metido adentro el simple de dimensión finita, ese es su zócalo, y cuando tomo el cociente me queda otra copia de este muchacho de acá. ¿Sí? Entonces, acá adentro, los pesos no van decreciendo, ¿sí? Pero hay como una primera sección que va bajando, y después hay una segunda parte, hay como un segundo tramo descendiente, pero bueno, en el medio hay como un cambio de fase, pero un salto para arriba. Bueno, entonces, por eso es interesante saber en que una categoría es de peso máximo esencialmente, porque le ordena muy bien la información, y estas categorías tienen un montón de propiedades buenas, ¿sí? Casi todas las propiedades más conocidas de la categoría O, como que hay resultados medio técnicos como que la multiplicidad de un verma adentro de un objeto proyectivo, todos asociados a sus respectivos pesos, es igual a la multiplicidad de un simple en la cápsula inyectiva. Hay como un montón de relaciones así, y todas esas se pueden deducir de manera axiomática del hecho de que estás en una categoría de peso máximo. Entonces es bueno saber que una categoría es de peso máximo. Bueno, entonces, y ahora lo que quiero hacer es hablar de categorías de peso máximo no para GLN, sino para GL infinito. ¿Sí? Pero entonces para eso les tengo que decir quién es GL infinito. ¿Sí? Entonces voy a dar 3 versiones distintas. Cada una de ellas me va a dar 3 categorías de peso máximo distintas. Entonces, la primera es simplemente que GL infinito es el límite de las álgebras del I de dimensión finita, que se van metiendo una dentro de otra en la esquina superior izquierda. ¿Sí? Entonces tengo matrices de 1 por 1 que se meten adentro de las matrices de 1 por 2, de 2 por 2, perdón. ¿Sí? Que a su vez se meten adentro de las matrices de 3 por 3. Y así siguen. ¿Sí? Y eventualmente el límite de todo esto es lo que llamo GL infinito. Entonces, en ese caso, los elementos de GL infinito uno los puede pensar como matrices, ¿sí? Con finitas entradas, no nulas, que empiezan, tienen como una esquina superior izquierda, digamos, y después continúan infinitamente hacia abajo y hacia la derecha. ¿Sí? Estos son los elementos de GL infinito. Bueno, si uno hace eso, entonces es muy fácil decir quiénes son, qué puedo tomar como subálgebra de Cartan. ¿Sí? Otra vez voy a tomar como subálgebra de Cartan las matrices diagonales. Como subálgebra de Borel, las triangulares superiores. Y como subálgebra nilpotente, las triangulares superiores estrictas. Y entonces en el 2017, NumPy Sarn define lo que él llama la categoría O extendida, que es muy parecida a la categoría O en el caso anterior. ¿Sí? Entonces voy a pedir que los módulos sean H semisimples.
Acuérdense que antes había pedido que los elementos de las matrices triangulares superiores estrictas actúen de manera localmente nilpotente. Y después probé que eso implicaba que toda el álgebra de matrices triangulares superiores estrictas actuaba de manera nilpotente sobre el módulo. Bueno, ahora ya no va a pasar porque el álgebra de matrices triangulares superiores es de dimensión infinita. Así que no es fácil pasar de una condición tan local a una condición acerca de todo el álgebra. Entonces, voy a pedir que toda el álgebra sea nilpotente, ¿sí? Entonces, para cualquier elemento de mi módulo, voy a pedir que cualquier potencia suficientemente grande de este álgebra mate a este vector. ¿Sí? Es como que, como esto es de dimensión finita, me obliga a imponer condiciones más fuertes. Y otra cosa que tengo que cambiar es que ya no tiene sentido pedir que el módulo sea finitamente generado, porque el álgebra envolvente de esta álgebra de Lie no es noetheriana. Entonces, pedir que sea finitamente generado ni siquiera me garantiza que esta categoría, sea cerrada por submódulos. Tengo que pedir alguna otra cosa un poco más fuerte, entonces NumPy propone pedir que las componentes de peso sean todas de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, esta categoría O tiene, como toda definición, tiene sus pros y sus contras. Entonces, pros, tiene suficientes objetos proyectivos, sus simples están parametrizados por sus pesos máximos, ¿sí? Esto tiene objetos, tiene vermas y vermas duales, ¿sí? La definición obvia de verma y coverma funciona bien y estos son objetos que aparecen acá. Vale el teorema de Jordan-Helder, ¿sí? Con filtraciones crecientes. Vale el teorema de Krull-Schmidt, quizás con multiplicidades infinitas. Y bueno, esas son algunas bellas propiedades. Tiene dos serios problemas. El primero es que no tiene suficientes inyectivos. ¿Sí? Y eso es principalmente por esta condición de acá. Esa condición es la condición de que los módulos sean chiquitos, y uno sabe que los módulos inyectivos en general son muy grandes, porque tienen que tener lugar para que lleguen muchos morfismos. Entonces, esta condición de que los módulos sean chiquitos es demasiado chiquita. No hay lugar para que haya objetivos acá. Y un problema un poco más filosófico, digamos, medio molesto, es que, si se fijan, esta álgebra de matrices de tamaño infinito tiene dos representaciones muy obvias. Una son los vectores columna de largo infinito, ¿sí? Que podríamos llamar C infinito. Entonces, esta representación sí está en la categoría O extendida, pero su dual, que es la representación obvia sobre los vectores columna, no. ¿Sí? Esta es como una especie de dual finito. Entonces, esta representación no está en la categoría O extendida. No puede hacer alguna variante para que este objeto esté ahí adentro, pero entonces lo que ocurre es que la otra representación natural no pertenece a esto. ¿Sí? Entonces, por muy interesante que sea esta categoría, por mucha estructura que tenga, como que le faltan objetos que son como muy básicos para estudiar este álgebra. Entonces,
no es del todo satisfactoria esta solución. Sí, igual es súper interesante, tiene un montón de propiedades bastante prolas y después va a volver para vengarse de mí por haber dicho que no estaba tan buena. Bueno, entonces, ese es como el intento naif de generalizar la categoría O. ¿Sí? Entonces, vamos a un intento un poco menos naif, que empieza por dar una presentación un poco distinta del álgebra de Lie. ¿Sí? Entonces, uno arranca definiendo un cierto espacio vectorial de dimensión infinita e indexa los vectores de la base por enteros no nulos. ¿Sí? Esos son todos los enteros salvo el 0. Se construye dos de estos espacios, ¿sí? Los construye como duales. ¿Sí? Uno pone una forma bilineal arriba de este par de espacios, de forma que estas dos bases que uno construye sean duales. Y se fija en este espacio de acá. ¿Sí? Se fija en este espacio vectorial. Acá adentro hay unos elementitos que voy a llamar E y J, ¿sí? Que son simplemente Phi tensor BJ. Y así como GLN es como espacio vectorial y de manera razonable como álgebra de Lie isomorfo a el producto tensorial de C con el espacio dual, uno puede poner un corchete arriba de esto para que este espacio sea isomorfo a GL infinito como álgebra de Lie. ¿Sí? Pero la diferencia es que ahora mis Is y Js, ¿sí? Mis matrices elementales, están indexadas no por números naturales, sino por enteros. ¿Por qué es interesante eso? Porque me permite pensar a las matrices estas como matrices que empiezan y terminan. ¿Sí? Tiene sentido hablar de una primera fila, ¿sí? Que son todos estos elementitos de acá, y también de una última fila, que son todos estos elementitos de acá. ¿Sí? Y de la misma manera, la fila tiene principio y final. Empieza acá y termina acá. Y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces pienso en la columna -2 como en la columna que está 2 lugares antes del fin de la matriz. Y acá en el medio, mágicamente, habrá infinitas entradas. Es una matriz infinita, pero empieza y termina. ¿Sí? Entonces, si bien este álgebra de Lie es isomorfa a GL infinito como álgebra de Lie, esta elección me permite elegir otra vez, como subálgebra de Cartan, las matrices diagonales, como subálgebra de Borel, las triangulares superiores, y como subálgebra nilpotente, las triangulares superiores estrictas. Y puedo tratar de repetir la misma idea, pero con esta definición. Y uno obtiene una categoría esencialmente distinta. ¿Sí? En el caso de dimensión finita eso no pasa porque todas las álgebras de Borel son conjugadas entre sí por un automorfismo de GLN. Entonces uno no se tiene que preocupar de la categoría de peso máximo respecto de una Borel o de otra. Son todas equivalentes. En este caso no. Un lindo ejercicio es probar que no hay ningún automorfismo de GL infinito que mande la otra álgebra de Borel, la anterior, en esta. ¿Sí? Entonces uno obtiene nociones de módulos de peso máximo completamente distintas.
En este caso, por ejemplo, la representación B, que es simplemente la de los vectores columna, tiene peso máximo. Y ese peso máximo empieza y termina, ¿sí? Empieza siendo 1, 0, 0, es 0 durante infinito tiempo y termina en 0. ¿Sí? Y en cambio la representación dual, que es isomorfa a la representación de vectores columnas, también tiene peso máximo. Y su peso máximo empieza en 0, 0, continúa así hasta el final de los tiempos, salvo que su última entrada es menos. ¿Sí? Y esta es esencialmente la razón por la que esta representación no aparece en el caso anterior. Si fuese de peso máximo, ese peso máximo debería tener última entrada menos 1, pero no hay última entrada para la otra versión de GL infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, en un artículo del 2019, Ivan Penkov y Vera Serganova tratan de dar una definición de la categoría O para esta variante de GL infinito. ¿Sí? Y en esta variante, lo que le piden es que, bueno, M sea H semisimple, esto nunca cambia. Retoman la versión original, ¿sí? De que la acción de las triangulares superiores sea solo localmente nilpotente. Y ahora la tercera condición es la condición de que el módulo sea pequeño. ¿Sí? Antes era que fuera finitamente generado, pero eso ya no funciona para GL infinito. NumPy probó con que las componentes de peso sean de dimensión finita, pero eso tampoco anduvo. Así que le tenemos que poner otra condición. ¿Sí? La condición es medio extraña. Es que para cada elementito de estos exista un número suficientemente grande tal que si yo lleno de ceros las primeras K filas y las primeras K columnas de mis matrices y concentro todas las entradas no nulas acá en este pozo infinito que hay en el medio y hago esta matriz actuar sobre el elemento X, entonces esto vuelve a caer en el generador. ¿Sí? Es una condición que dice que el anulador de cada objeto es muy grande, contiene todas las matrices que están en ese núcleo infinito que tienen mis matrices. Me tengo que meter lo suficientemente adentro, pero eso hace que llegue a estar adentro del estabilizador de este X. Bueno, es una condición de pequeñez como todas las otras. Bien, entonces esta categoría tiene sus simples parametrizados por objetos de peso máximo, tiene suficientes inyectivos, es una categoría de Jordan-Helder, otra vez las filtraciones suben, pero están bien definidas, ¿sí? Pueden llegar al infinito, pero valen. Es una categoría de Krull-Schmidt, los simples pueden llegar a tener multiplicidades infinitas, y esta sí es de peso máximo. ¿Sí? Entonces, uno quiere estudiar qué pasa, uno quiere entender bien quiénes son los objetos distinguidos, simples, inyectivos, proyectivos, etc. Bien, y un defecto que tiene es que, al igual que la de NumPy, le faltan algunos objetos interesantes. No tiene ningún Verma, ni ningún Verma dual. Eso hace que describir esta estructura de peso máximo sea difícil, porque uno naturalmente iría a buscar a los objetos estándar como los covermas, porque esos son los que funcionaban en el caso de dimensión finita. Bueno, acá no funciona.
Bien. Entonces, voy a contar algunos detalles de cómo funciona esto, pero lo voy a contar en un caso un poquito más general, ¿sí? Porque hace un par de años, Penkov, of Penkov and Serganova fame, vino y me propuso hacer exactamente el mismo trabajo, pero para otra versión de GL infinito, ¿sí? Que es el caso en el que, en lugar de tener estas matrices infinitas, tengo bloques de 2×2 de matrices infinitas. ¿Sí? Entonces, estas son una versión todavía más enrevesada de estas matrices infinitas. ¿Sí? Son bloques de 2×2 donde cada uno de estos es un objeto de GLD. ¿Sí? Qué ganas de complicar la vida. Yo puedo, con el tiempo me di cuenta que hay dos razones por las que uno puede interesarse en esto, quizás hay más, a mí se me ocurrieron dos. La primera es que si uno quiere estudiar el caso anterior, el de GL infinito, es interesante porque hay muchos fenómenos de estabilización, ¿sí? Hay muchas representaciones que aparecen en GL1, para GL2, para GL3, para GL4. Hay como representaciones que naturalmente se corresponden entre sí, pero que van variando sus propiedades, ¿sí? En algún momento son triviales y en algún momento de repente pasan a tener una estructura más rica, pasan a ser más complicadas, etc. Y en algún momento se estabilizan esos fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, un fenómeno que se estabiliza desde el principio es que GLN tiene una copia de SLN metida adentro y el cociente es un módulo trivial. Lo que no se estabiliza es que esa sucesión exacta se parte. ¿Sí? Uno puede construirse esa sucesión exacta para cada GLN, no puede construir una sección para esa sucesión universal que funcione a todo nivel. ¿Sí? Entonces, el hecho de que exista esta sucesión exacta corta es cierto y de alguna manera es natural si uno va variando el tamaño del álgebra. Lo que uno no puede hacer, es cierto que esto se parte, lo que no es cierto es que esto se parta de forma compatible. ¿Sí? Es como que la partición esta de la solución exacta hay que elegirla ad hoc para cada n. Entonces, estudiar GL infinito de alguna manera ayuda a reconocer cuáles de estos fenómenos son ad hoc y cuáles son sistemáticos. ¿Sí? Y los que son sistemáticos eventualmente se estabilizan y se ven reflejados en la teoría de representación de GL infinito. Entonces, este objeto de acá es interesante para ver qué tipo de fenómenos se estabilizan cuando uno está estudiando este par de álgebras. ¿Sí? Uno tiene un par de álgebras que son matrices de 2n por 2n, y ahí adentro tiene una subálgebra que son estos bloques diagonales, ¿no? Estos de acá. Bueno, ese es el ejemplo más sencillo de lo que se llama un par simétrico de álgebras de Lie. Y son interesantes de estudiar porque, así como uno usa álgebras de Lie para estudiar las representaciones de los grupos de Lie, y funcionan muy bien en dimensión finita, pero en dimensión infinita las cosas se ponen más complicadas, estos objetos de acá son muy útiles para estudiar representaciones de dimensión infinita. Y uno espera que este objeto de acá sirva para estudiar igualmente estas propiedades de estabilización en el infinito. ¿Sí? Entonces, este es el contexto adecuado para buscar análogos de esta situación en GL infinito. Y el segundo es que
Esa es una de las razones por las que es interesante estudiar esto. Y la otra es que esto permite dar otro tipo de condiciones de finitud. ¿Sí? La condición esa que vi de que el anulador sea muy, muy grande es como demasiado fuerte. ¿Sí? Porque está diciendo que un módulo tiene que ser trivial para una subálgebra muy, muy grande adentro de GL infinito. Entonces, la idea acá es estudiar una categoría O que venga con 3 propiedades. Bueno, esto tiene que ser semisimple. Localmente nilpotente. Y satisfacer una condición de anulador grande, pero de otro estilo. Condición de anulador grande, pero no tan grande, que es pedir que sean estas matrices de bloques infinitos las que hagan de anuladores. Y para cada elemento voy a querer que alguna de estas subálgebras, donde acá estoy llenando todo con ceros y acá estoy poniendo bloques que están concentrados muy adentro de esto, estén metidos adentro del anulador de cada objeto. Bueno, y esto funciona. Esta definición, después de mucho tiempo, estuvimos mirándola y esta categoría O no es buena, ¿sí? No es una buena definición. No está bien definida. Esta no es la definición que queremos, ¿sí? Por 2 motivos. La primera es que al final no resultó ser de peso máximo, pero la principal es que tiene objetos simples muy grandes, ¿sí? Demasiado grandes. Tiene objetos simples que no son de peso máximo. Entonces, es una categoría interesante, pero se escapa un poco de control. Entonces, decidimos dejar un poco para después estudiarla y concentrarnos en un caso que sí nos daba una categoría de peso máximo, que es quedarnos con la condición esta de n nilpotencia. ¿Sí? El hecho de pasar del anulador grande a esta condición más pequeña hace que pierda fuerza la condición de nilpotencia local de las matrices triangulares superiores, esencialmente porque pierdo todo el control de la acción del bloquecito de acá. Pero bueno, una vez que tengo esa hipótesis, puedo demostrar un resultado muy simpático que dice lo siguiente, que es que si a mí me dan un elementito X, yo puedo construir una subálgebra parabólica. Si una subálgebra parabólica es una subálgebra que tiene esta pinta. ¿Sí? Que contiene una de estas subálgebras con matrices en bloques infinitas, y esta parte de las matrices triangulares nilpotentes, de forma que la acción esta, si yo miro cómo actúa esta subálgebra sobre este muchacho de acá, el módulo generado es pequeño. ¿Qué quiere decir pequeño? Quiere decir que esta partecita pintada en rojo la voy a llamar U. Quiere decir que esto es el módulo generado por esto de acá, es simplemente este espacio. ¿Sí? Para algún R finito. Y eso en particular, lo que dice es que si agarro algún elementito de acá adentro, voy a conseguir un vector de peso máximo ahí adentro. ¿Sí? Entonces, este pequeño resultado implica que todo objeto simple
tiene un vector de peso máximo. Y por lo tanto es de peso máximo. ¿Sí? Es el único simple que tiene este peso máximo. Fíjense que como el peso tiene que cumplir con esta condición de acá, esto lo que me dice es que lambda tiene la siguiente pinta. Arranca, hay un lambda 1, hay un lambda 2. Eventualmente acá en el medio hay una constante que se repite infinitas veces. Después vuelve a cambiar. ¿Sí? Después empieza de vuelta. 1, 2. En el medio hay otra constante que se repite infinitas veces. Y finalmente termina. ¿Sí? Gamma. Bueno, este tipo de pesos clasifica todos los objetos simples que hay acá adentro. ¿Sí? Adentro de esta categoría. Le pusimos hola. La LA es por Large Annihilator. Bueno, entonces voy a contar en 5 minutos cómo demuestra uno que esto es una categoría de peso máximo. ¿Sí? Very fast. Entonces, lo primero es que para ver que tiene todas las buenas propiedades, ¿sí? Que tiene suficientes inyectivos, que es localmente artiniana, etcétera, etcétera, lo que uno tiene que hacer es darse cuenta que la inclusión de esta categoría dentro de la categoría de todos los módulos tiene un adjunto que es simplemente agarrar un módulo y quedarse con el submódulo más grande que cumple con todas estas hipótesis. ¿Sí? Con todas las hipótesis que definen esta categoría. Bueno, eso alcanza para probar que tiene suficientes inyectivos, que es localmente artiniana. Y una propiedad que se nos había pasado por alto, pero que está muy buena, es que adentro de esta categoría uno tiene un funtor de dualidad. ¿Sí? No es una involución, no es que el dual del dual vuelve a ser el mismo objeto. Pero eso induce una dualidad acá, que tampoco es una involución, pero está más cerca de ser una involución que la otra, que es que yo agarro un objeto acá, calculo su dual y después lo traigo de vuelta para atrás. ¿Sí? Entonces acá adentro, eso me da un funtor dual. ¿Sí? Existe tomar dual adentro de esta categoría, cosa que no era obvio al principio. Bueno. Sobre los simples ya hablé. ¿Sí? Están clasificados por su peso máximo. El orden es esencialmente el orden habitual de las raíces. Y ahora tengo que decir quiénes son los objetos coestándar. ¿Sí? Perdón, los objetos estándar. Bueno, como ya dije, los Vermas no están en esta categoría. ¿Sí? Una porquería. Pero si yo quiero estudiar un módulo de Verma, lo puedo aproximar por módulos de esta categoría, que son módulos de Verma parabólicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta álgebra de acá? Es esta álgebra que dibujé hace un rato, ¿no? Que tiene todas las matrices, todos los bloques estos infinitos, y después también todas las triangulares superiores. ¿Sí? Entonces, lo que hago es agarro un módulo trivial sobre este álgebra de peso lambda y lo induzco para el álgebra total. Y tomo la inducción. Entonces, no es todo el módulo de Verma porque estoy pidiendo que toda esta parte actúe de manera casi trivial sobre este módulo, pero casi. ¿Sí? Y este módulo de Verma resulta ser el límite inverso de todos estos. Bueno, esto es muy molesto por dos motivos. Uno, bueno,
de entrada no tengo el módulo de Verma en mi categoría, molesto. Y no lo tengo porque mi categoría no es cerrada por límites inversos. ¿Sí? Es como fácil de ver que esa condición, que las condiciones que definen la categoría no son cerradas por límites inversos. Son cerradas por límites directos. Estaría bueno que esto sea un límite directo en lugar de un límite inverso. Bueno, tengo un funtor de dualidad, así que dualizo. ¿Sí? Y eso tiene la magia de que, aunque no hay un dual al módulo de Verma, porque ni siquiera hay un módulo de Verma en la categoría, me da un buen candidato para objeto estándar. ¿Sí? Y no solo es un buen candidato para objeto estándar, sino que uno puede estudiar con bastante cariño estos objetos de acá, tienen una estructura medio complicada, pero uno puede estudiar cada uno de esos por separado y calcularle su filtración de Jordan-Helder. ¿Sí? Entonces, con bastante trabajo, uno puede calcular explícitamente las multiplicidades de los simples acá adentro. Y resulta que estos son objetos lindos, tienen longitud finita, ¿sí? Tienen longitud finita. ¡Ugh! Ya me olvidé de cómo escribir en español. Y además, cuando uno le busca la multiplicidad de los simples acá adentro, ocurre un fenómeno muy simpático, que es que es casi la multiplicidad que uno obtendría en el caso finito, ¿sí? Si uno restringe a un n suficientemente grande, multiplicada por un cierto número de Kostka. ¿Sí? Los números de Kostka ahí aparecen por una complicación que solo sé explicar en términos de dimensión infinita. ¿Sí? Pero esto es como muy simpático, ¿no? De repente, en medio de una multiplicidad, apareció otro tipo de multiplicidad que no tenía nada que ver. Aparecen. Bueno, entonces estos son de largo finito. Estos no lo son, ¿sí? Porque el largo va creciendo cada vez más. Pero estas multiplicidades eventualmente se estabilizan. ¿Sí? Así que sé calcular las multiplicidades de los simples adentro de estos pseudo Verma duales. Podría pasarme horas hablando de la cuenta que hubo que hacer para identificar esto, porque hubo que pensar mucho y aprendí mucho mientras lo hacía. Y por último, ¿qué hace uno con los inyectivos? Y acá es donde NumPy-Sarn viene y se venga de mi... de cómo me atreví a llamar inútil a su categoría. Hay un largo camino que va desde la categoría O de NumPy-Sarn, pasa por la categoría de todos los módulos estos y cae en categoría de Large Annihilator. Este es por supuesto el funtor de restricción. Acá hay un funtor de coinducción, ¿sí? Que esencialmente agarra esta subálgebra de acá, ¿sí? Ciertos bloquecitos de matrices diagonales, ¿sí? Para los cuales está bien definido todo lo que hace NumPy-Sarn. Y esta categoría uno la puede obtener como el límite de la categoría O asociada a ese par que yo les comenté, de GL, 2N, GLN, GLN. Estoy siendo demasiado vago, pero digamos que hay una construcción que no es funtorial, es simplemente una construcción que sale de acá para acá. Y acá sí hay un funtor que cae en la categoría O, con el anulador grande.
Bueno, moralmente toda esta construcción conmuta, y si yo arranco con un cierto inyectivo acá, termino construyéndome el inyectivo acá. Y si yo me fijo de dónde viene este inyectivo viene de una cierta sucesión de inyectivos, uno para cada n que hay en cada una de estas categorías. Estos tienen una cierta filtración de Jordan-Helder, la filtración por Bermas. Eso se estabiliza, eso va a parar bien acá, y eso va a parar bien acá. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se estabilicen hace que esta construcción que va de acá a acá está bien definida. ¿Sí? Y me ahorra de hacer la cuenta de que las multiplicidades se estabilizan en esta categoría. Lo único que tengo que hacer es ir a buscar en el trabajo anterior de NumPy-Sound, que se ocupó de calcular las multiplicidades de estos inyectivos acá adentro. Y haciendo todo este caminito uno puede ver que esta operación de acá preserva esas multiplicidades finitas que yo encontré. Esta es un poco la estrategia para probar que los inyectivos tienen la filtración que yo quiero. Bueno, eso es todo. Un detalle que quiero decir es que, por supuesto, el trabajo que hicimos acá no se restringe a mirar matrices de bloquecitos de 2×2, ya que miramos bloquecitos de n por n, incluyendo 1 por 1. ¿Sí? Entonces, un par de las cosas que hice para terminar esta cuenta de acá, como que simplifican o por lo menos aclaran un par de cosas que están hechas para el caso anterior de GLB. Pero todo lo que les dije también se ocupa de este caso de acá. ¿Sí? Entonces, conclusión, con una buena definición, estas categorías de peso máximo son de peso máximo, las categorías. Bueno, listo, me pasé como 20 minutos. Mis disculpas. Empezaste tarde también, te pasaste 10 minutos. Es verdad. Bueno. ¿Ahora estás trabajando en esto con Pencroft? Ahora estoy terminando de escribir el artículo, donde terminando quiere decir empezando. Pero sí, estoy esencialmente haciendo esto y haciendo cuentas con Slava. Ese es el trabajo ahora. ¿Preguntas? Hoy nos dejaste todos sin preguntas, Pablo. Yo te las hizo Edu en el medio. Y que era así, Yo estaba esperando que spoiler. Hipólito me pregunte si sé algo sobre los objetos tilting en esta categoría para responderle que no tengo idea. No, yo no tengo idea justamente, yo sé que se usa la misma palabra y no tengo idea de la relación en esa categoría. Tendría que, en las categorías O, tendría que aprender cuáles son los objetos tilting ahí para querer empezar a... No, pero no... Ahora entiendo por qué me dijiste que te avise cuando empecemos a hablar de objetos tilting. Bueno, yo voy a ser muy feliz si después nos ponemos entre los dos a hablar, porque yo no tengo idea de qué es de verdad un objeto tilting, así que ni en esta categoría ni en ninguna otra. Está. Igual parece, según lo que estuve leyendo, Doug Madsen, no sé si le suena, escribió un post en Mass Overflow en algún momento, diciendo que en realidad el uso de objeto tilting en un contexto y en el otro viene de una especie se perdió Lost in Translation, de alguna manera. Lo que uno llama objetos tilting, lo que se llama en teoría de Lie, objetos tilting, tiene más que ver con sumandos directos de lo que llamamos objetos tilting en la teoría de inclinación más. Pero igual, habría que ver porque al parecer la introducción vino porque alguien fue a visitar a Ringel, encontró un paper y dijo que les resolucionaba los problemas.
todo de vuelta, citando este artículo de Matt Overflow, ¿no? Este post de Matt Overflow. Una pregunta, ¿esos son los mismos tilting que aparecen en la teoría de categorización? Sí, O sea, los tilting que se transforman en simple después que uno semisimplifica. Existe una categoría para semisimplificar, una teoría para semisimplificar categorías no semisimples, y uno toma unos tilting que cuando pasan cosas al supuestamente cociente, los tilting son los simples. No sé, pero esos tilting yo sé que son los que vienen de teoría lila, digamos. No sé si son nosotros. según lo que tengo entendido, los objetos tilting que están en la teoría de Lie vinieron justamente de la teoría tilting que se estudiaba en categorías álgebra de dimensión finita, en el caso particular de álgebras cuasi hereditarias. O sea, alguien estaba estudiando objetos tilting para álgebras cuasi hereditarias y dijo, mira, esto me soluciona, y lo llevó a teoría de Lie, y de ahí, digamos, es como que las dos ramas divergieron mucho, al punto de que, o sea, no se sabe muy bien, al menos no sé de mucha gente que pueda ir de un lugar al otro. Eso. Por casualidad un día me lo crucé a Jordi Williamson en Bristol, estaba en una serie de charlas, y el título era Tilting. Yo fui a ver lo que él decía, no entendí nada, o sea, por supuesto. Entonces le pregunté y un par de... Sí, no lo pude seguir. Sinceramente no lo pude seguir. Sí, es difícil seguir a Williams. Así que bueno, pero a mí me encantaría saber, digamos, cómo está, cuál es la relación de todo eso. Sí, con todo eso. Bueno, yo voy partiendo, chicos. Hasta la próxima.